buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Les saluda Carlos Rabascal. En este domingo 23 de septiembre tenemos la presencia del arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional. Por segunda ocasión, presidente de la Asamblea Nacional, fue reelecto para el periodo, este último periodo que estamos viviendo. También recordemos que en la última fase de la Constituyente también fue presidente de la Asamblea Constituyente y, si no me equivoco, también es presidente alterno del Parlamento Andino, señor presidente de la Asamblea Parlamento Latinoamericano. Parlamento Latinoamericano, perdón por el lapsus. La Asamblea Nacional es uno de los poderes del Estado, como ustedes lo saben, y como lo establece la Constitución de la República del Ecuador, no la última, sino que lo ha establecido siempre en la historia republicana del Ecuador. Pero la Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional, ha sido una de las instituciones, uno de los organismos del Estado, uno de los poderes del Estado, que siempre ha sido criticado. Si bien antes el Congreso Nacional tenía una muy mala imagen, hoy la Asamblea Nacional ha mejorado en relación a lo que era antes. Sin embargo, todavía tiene indicadores de credibilidad por debajo del 50%. De acuerdo a la última encuesta realizada el 8 de septiembre por Opinión Pública Ecuador, la credibilidad de la Asamblea Nacional está en el 35%, desglosado de la siguiente manera. Cuando se le pregunta a la ciudadanía si le cree mucho a la Asamblea Nacional, la población encuestada contesta en un 5% que sí le cree. Cuando le pregunta si le cree algo, contesta en un 30% que sí le cree. Es decir, tiene indicadores positivos por el orden del 35%. Está muy por debajo del 50%. Cuando se mide la credibilidad del presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero, la credibilidad positiva, es decir, los positivos en esta encuesta del mismo septiembre 8 del 2012, es 45% versus 43% negativo. Vemos que hay una polarización en términos de la credibilidad también del presidente de la Asamblea Nacional. Con estos antecedentes le damos la bienvenida y lo saludamos al señor presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero, no sin antes agradecerle por haber aceptado nuestra invitación para realizar junto con él una evaluación sobre la gestión de la función legislativa. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que nos ven en este domingo. Y para comenzar entonces ya a desarrollar este análisis y esta evaluación, veamos el primer reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, quien nos va a mostrar cuál es la opinión tanto de los principales actores de la Asamblea Nacional como la evolución de esta gestión de la función legislativa. Veamos. A poco tiempo de iniciar una nueva campaña electoral, la gestión de la Asamblea Nacional es uno de los aspectos más importantes a la hora de analizar el comportamiento de la política nacional. Según algunos datos, entre agosto del 2009 y el 21 de septiembre del 2012, la Asamblea Nacional ha aprobado 65 leyes. Aquí hay un gran legislador que es el presidente de la República. La mayor parte de leyes son iniciativas de la presidencia. Simplemente tome el informe de la Asamblea. Vea cuántos proyectos de ley han venido del Ejecutivo y cuántos han salido de aquí de la Asamblea. Y usted va a darse cuenta que no es verdad. Pero más allá del debate político al interior de la Asamblea, cabe destacar que el cuerpo legislativo ha aprobado importantes leyes. La de equidad tributaria, la ley de hidrocarburos que modificó los contratos petroleros con el Estado, la ley de educación superior, la de seguridad social, la de trasplante y donación de órganos, la ley de regulación y control del mercado, el Código de la Democracia, la ley de regulación de créditos de vivienda y vehículos, la de derechos laborales, entre otras. Pero a veces no solo pasa por el pensamiento o la decisión política de nosotros como país, también pasa por la decisión política de las otras organizaciones que existen en la Asamblea Nacional. Precisamente en materia de fiscalización, entre julio del 2011 y julio del 2012 se receptaron más de 3.000 solicitudes de información a diferentes instituciones, mientras que el Consejo de Administración Legislativa conoció y tramitó 55 incumplimientos en la entrega de información. Y en este periodo se presentaron para el trámite correspondiente 14 solicitudes de enjuiciamiento político, de las cuales 6 no fueron admitidas por el CAL, 7 fueron calificadas y se remitieron a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que sean tramitadas. Se puede hacer fiscalización, pero no se la puede procesar internamente por las trabas que pone el oficialismo, entonces hay que acudir a la opinión pública. En tanto, el asambleísta Rolando Panchana respalda la eficiencia del trabajo del Parlamento con algunos datos. Estamos ya en las 190 sesiones prácticamente, 190 sesiones, en 3 años y un poco más. Significa
una constante de sesiones que nunca hemos tenido en la historia de los congresos anteriores. En medio de este panorama, lo que queda claro es que una de las tareas más complicadas ha sido la de lograr acuerdos mínimos entre las diferentes bancadas legislativas. De hecho, el partido de gobierno ha sufrido varias deserciones y distanciamientos. Eso nos enfrenta a una necesidad que es contar con una mayoría en el legislativo sólida y no con una mayoría que se desvirtúe en cada momento, con cada votación. Se ha fracturado la Asamblea en dos partes, gobiernistas y no gobiernistas, y eso ha dificultado mucho el trabajo. Yo creo que después de los 3 años y un poco más de esta Asamblea, el pueblo tiene que, en la siguiente elección, darse cuenta de que es conveniente de que haya un bloque de... un mayor espíritu democrático por parte de las autoridades y de la mayoría que impera en la Asamblea. Pero la tarea legislativa es permanente, así como debe ser la veeduría que la ciudadanía ejerza sobre el poder legislativo. Pues de cara a las próximas elecciones, los representantes de la población en la Asamblea seguirán jugando un importantísimo papel en el ejercicio democrático. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por el reportaje. Bueno, nos da una pauta de lo que piensan algunos actores políticos. Paco Moncayo decía, señor presidente de la Asamblea Nacional, dice, hay un gran legislador, y ese gran legislador es el presidente de la República. Hace un par de años que tuve la oportunidad de entrevistarlo también, señor presidente de la Asamblea Nacional, yo le preguntaba, ¿qué tanta independencia y qué tanta autonomía y qué tan proactiva es la Asamblea Nacional para proponer legislación para el país? Y usted me contestaba que era completamente independiente y completamente autónoma, pero que sin perjuicio de aquellos, si están si están juntos en un mismo proyecto político, lo más lógico era encontrar coincidencias con el presidente de la República. Pero sin embargo de aquellos, señor presidente, usted, su figura, su persona, los titulares de Diario El Comercio en días pasados lo llamaba Fernando Cordero maneja el pleno según sus números, y en un pie de un malabarista sabe cómo manejar los reglamentos y las sesiones para evitarle problemas a Alianza País. Señor presidente, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Carlos. Creo que hay muchos temas sobre los cuales conversar. Empecemos por los más objetivos, que creo que no dejan de ser referencias. No hay que darles el papel de última palabra a los números, pero ayudan a comprender las diferencias, ayudan a entender los momentos, ayudan a encontrar las diferencias. En esta gráfica, no sé si pueden ayudarnos con la cámara, tenemos el último año de mediciones permanentes, de perfiles de opinión, de lo que opina la gente de la Asamblea, es decir, qué opinión le merece al ecuatoriano la Asamblea Nacional, y si le entendemos como positivo la suma de bueno más muy bueno, los números que nos muestran en septiembre, es decir, en el momento que estamos, son muy interesantes. 47.2 como media nacional, casi 50 en Guayaquil y casi 44 en Quito. Es decir, estamos hablando de números que, comparados con los de hace un año, lejos de haber perdido, hay un incremento. Es decir, si tomamos Quito, hemos pasado de 40 a 44, si tomamos Nacional, hemos pasado de 44 a 47, y si tomamos Guayaquil, hemos pasado de 48 a 50. Eso estamos hablando a nivel de la Asamblea Nacional. Estos perfiles de opinión. Recordemos también que la diferencia entre lo que hace Perfiles de Opinión y lo que hace Opinión Pública Ecuador es que Perfiles de Opinión encuesta Guayaquil-Quito y Opinión Pública Ecuador hace a nivel costa-sierra. Así es. Yo tengo, porque comparemos las mismas fuentes, tengo aquí un documento histórico interesante de otro momento de la vida nacional, que es la época de los congresos, es decir, los famosos congresos que tanto nos dieron que hablar. Veamos del mismo perfil de opinión en los mismos espacios en donde se están midiendo, veamos exactamente qué es lo que nos muestra
la información, y realmente vamos a ver que estamos fluctuando entre valores que a ver, se me perdió la información, ya la encuentro, aquí está. La información que en definitiva estamos mostrando, tengo aquí. Es decir, usted está hablando de un comparativo en relación a lo que era la imagen del Congreso Nacional Sí, versus porque lo que no deja hoy de ser representa la Asamblea Nacional. No deja de ser importante la comparación, es decir, no porque tengamos nada contra... En los números no hay que hacerles un fetiche, los números son interesantes, la comparación es evidente, es decir, estamos hablando de cambios, estamos hablando de diferencia de épocas, estamos hablando de conductas y estamos hablando de percepciones. La percepción ciudadana del Congreso es diferente de la Asamblea. Y si queremos comparar esto con otros números, la percepción que tiene la ciudadanía del presidente me medían, a mí medían a los colectivos, es muy diferente medir a una persona que medir a un colectivo. Siempre los ejecutivos, independientemente que sea presidente o alcalde, van a tener en la propia distinto, asamblea, pues. si ustedes ven estos dos cuadros, ambos son interesantes, muy positivos, pero los números míos, personales, comparados con los Son de la más altos asamblea, que la Asamblea. tengo 55 en Guayaquil, 54.7 a nivel nacional, 54.3 en Quito. Entonces, esto no significa que yo soy mejor que la Asamblea, pues esas son las percepciones de los vanidosos. Lo que hay que entender de que es más fácil calificar a una persona que a un colectivo. Pero usted está satisfecho con una credibilidad del 35% para la Asamblea Nacional, que si bien es cierto es mucho más alta que los congresos, sigue siendo baja. Es baja porque quizá algo que más que consuelo es una explicación inteligente, es la siguiente. En América Latina se hace una encuesta. Todos los países latinoamericanos opinan si es que las democracias requieren del poder legislativo. La media latinoamericana es de 65%. En el Ecuador, solo el 45% cree que es necesaria la función legislativa. Estamos realmente levantándole a un poder que estaba en el suelo. Lo que ha hecho esta Asamblea Nacional, que es la primera después de la Asamblea del 2008, la Asamblea Constituyente, es reconstruir sobre las cenizas del Congreso desprestigiado un poder casi inexistente en la mente de los ciudadanos. Es decir, la ciudadanía ecuatoriana no cree necesario, imagínense el concepto de democracia que hemos logrado que la gente percibe. Es decir, los ecuatorianos creen que hay cómo vivir sin Congreso. Los titulares de los periódicos viven otra realidad, es decir, le maltratan a la Asamblea como si fuera un Congreso más, le siguen viendo con... Usted, señor presidente, ha sido un político ya, no de ahora, es un político ya desde hace algún tiempo, incluso fue alcalde de Cuenca. 8 años y medio. ¿Y cuánto? 8 años y medio, por tanto no es un noble en la política y sabe que el mundo es de percepciones, y el tema es que estas percepciones, independientemente que sean simplemente ideas de la ciudadanía, se pueden transformar en realidad, porque cada uno tiene su propia percepción, su propia realidad. Entonces a lo mejor la Asamblea Nacional estaría mandando mensajes equivocados, porque por ejemplo cuando dicen que usted es un malabarista porque maneja las sesiones de acuerdo a los votos que existen o no, también dicen que la Asamblea Nacional no tiene la independencia y la autonomía del Ejecutivo, y fundamentalmente lo dicen esto por el tema de la ley de comunicación. Una sabatina, un enlace ciudadano, el presidente de la República dijo: la ley o el proyecto de ley de comunicación está durmiendo el sueño de los justos, y usted al amanecer del martes 17 del mes de julio dijo: vamos a votar
frente a una opinión del presidente de la República. En ese sentido, ¿no son mensajes equivocados que ustedes están enviando? Pero eso es lo que les interesa publicar, porque realmente la ligereza que está en evidencia en los medios escritos, porque en nosotros se justifica, un programa de televisión es la coyuntura expresada en una televisión, pero un medio que supuestamente tiene para hacer contrastaciones y para hacer verificaciones. Estoy recurriendo a la fuente. Claro, entonces no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido esas ligerezas. Yo había anunciado 2 meses atrás esa fecha de calendario. Esa fecha fue convocada 2 meses atrás. Y si es que así se confunden, yo ya no tengo la culpa. Porque no publicaron del presidente, así como dijo que según él duerme no solamente esa ley, sino otras leyes, el sueño de los justos. El presidente dijo que si es que habrían 1000 leyes, o habrían 500 leyes, me parece que se señaló, la de comunicación, según él y para él, estaría en el puesto 501, es decir, tiene la menor prioridad para él. Entonces, pero sin embargo, tiene una prioridad para el pueblo ecuatoriano, porque es un mandato popular, es un mandato para nosotros, y que está en la Constitución de para Montecristi. nosotros es una de las 20 prioridades que nos mandó a hacer la Constitución. Por tanto, esta Asamblea Nacional no puede terminar su periodo sin votar la ley. Sin votar la ley. Es No decir, puede en el año terminar no su puede periodo. terminar. Este año. No, el 2013 termina la Asamblea el día 13 de mayo. Tiene que votarse, y ojalá el día que se vote la ley de comunicación tenga votos Pero de positivos. pronto estos mensajes también llegan, señor presidente, porque usted hace 2 años llegó a un preacuerdo, llamemos así, es un poco más de 2 legislativo, años. y después ese preacuerdo legislativo no se llegó a implementar. Claro, lo contradictorio de esas dudas en torno al acuerdo, a este acuerdo legislativo, a este pacto que fue realmente, sobre todo, ético, ¿no? Este acuerdo ético-político en torno a los principios que están en la Constitución, nadie ha podido criticar. Es decir, todos los detractores de la ley de comunicación y todos los detractores del acuerdo ético-político han podido reírse de los actores del acuerdo, pero no han podido descalificar lo que está en ese acuerdo. Ese acuerdo sigue siendo válido, vigente, y ojalá sea no solamente un buen recuerdo para el Ecuador de una época en la que las fuerzas políticas, deponiendo actitudes sectarias, piensan en el país, piensan en la gente, piensan en los derechos de libertad, pero al mismo tiempo en los derechos de comunicación de todos los ecuatorianos. Ese momento de luminosidad que se dio en la Asamblea, en un momento que hizo que todas las fuerzas políticas concurran sin sacrificar ningún principio ideológico, porque la libertad para mí es la libertad plena, para otros la libertad es decir lo que les da la gana, para unos terceros la libertad es insultar, para unos cuartos hay inmunidad en los legisladores, por tanto yo puedo insultar y perjudicar la honra de cualquiera porque soy legislador. Pero la libertad es la libertad. Pero entonces vamos sobre hechos, señor Tiene que haber presidente. Usted dice, responsabilidad para hasta mayo del 2013, que termina el periodo de esta Asamblea Nacional, tendría que estar aprobada la Ley de Comunicaciones. El tema es el siguiente. El tema es que la Ley de Comunicaciones desde hace algún tiempo, el proyecto de Ley de Comunicación desde hace algún tiempo no ha sido aprobado, y existía el riesgo, el temor de que al no haberse cumplido un mandato popular a través de un mandato constitucional, como la Constitución de Montecristi, más la consulta popular de hace poco tiempo, la Corte Constitucional sea la que emita una norma temporal en relación a este proyecto de ley de comunicaciones. Sin embargo, de aquello, usted, señor presidente, el 30 de julio dijo, y lo voy a citar casi textualmente, dijo, aclaró, mejor dicho, que no permitirá que la ley de comunicaciones, que la Corte Constitucional redacte una norma temporal en cuanto a la ley de comunicaciones, y estableció una diferencia fundamental. Dijo, la tarea de la Asamblea es legislar y la tarea fundamental de la Corte Constitucional es realizar control constitucional. Por tanto, la Asamblea es la que tiene que crear, elaborar y legislar y normar este proyecto de ley de comunicaciones. ¿Qué pasa si hasta mayo del 2013 la Asamblea no es capaz de aprobar la ley de comunicación? A ver, se tendría que configurar una negación, una evidente violación de derechos en la Asamblea para que la Corte pueda intervenir, porque la Corte no es una entidad legisladora.
La Corte Constitucional puede hacer, de acuerdo al artículo 436 de la Constitución, puede hacer normas temporales. Y para eso tienen que concurrir dos aspectos fundamentales. El primero, que hay una violación de derechos, que se reclaman derechos. Se le reclama a la Corte Constitucional derechos constitucionales violados. Los ciudadanos podrían reclamarle a la Corte: me están perjudicando en el artículo 17, 18 de la Constitución, que me da derechos, por ejemplo, a tener medios de comunicación colectivos que hoy día no existen, medios de comunicación, posibilidades de rectificación, que hoy día se burlan todos los días los periódicos cuando uno pide rectificación, una serie de derechos violados. Cualquier ciudadano ecuatoriano puede pedir. Cualquier ciudadano ecuatoriano, puede ser 1, 2, 3. O sea, tiene el derecho porque está en la Constitución, está violándose derechos de los ecuatorianos. Pero este momento, la Corte podría decirle al ciudadano que le pide en este momento: vean, no me voy a pronunciar porque la Asamblea está elaborando un proyecto de ley, ya lo dijo. La Corte, ante una solicitud de Lourdes Tibán, que dijo que habíamos incumplido al término del primer año, hemos incumplido el plazo y por tanto ya la ley de comunicación no se puede aprobar, la Corte le contestó y le dijo que el tiempo que la Asamblea se demore democráticamente en aprobar la ley es consustancial a la facultad legislativa que tiene la Asamblea. Y ya le dijo la Corte, por tanto, si votando la ley, hipotéticamente en el mes de abril, no tienen los votos necesarios, no hay los votos, un ciudadano cualquiera puede quejarse a la Corte y la Corte no puede dictar una norma ese mismo día o en el momento que conoce. Tiene que darle un plazo a la Asamblea, que en este caso será la próxima Asamblea. Esa Asamblea tiene que cumplir la norma en ese plazo y si no lo cumple, la Corte puede dictar temporalmente una norma, como hizo en el caso de la ley de minería. La ley de minería fue propuesta por la CONAIE como inconstitucional. La Corte le dijo no es inconstitucional, pero de aquí en adelante, para que no hayan confusiones de cómo se hacen las consultas, mientras la Asamblea no tenga una ley para que no se viole el derecho de los pueblos y nacionalidades a defender sus derechos colectivos, de hoy en adelante ustedes tienen que hacer una consulta prelegislativa para aprobar las leyes. Por eso estamos haciendo dos consultas en este momento, la de cultura y la del agua, con una norma temporal dictada por la Corte. Eso es totalmente legítimo. La Asamblea está en este propio momento redactando su propia ley para las consultas, pero mientras no tenga... ¿Hay la intención de convocar a la votación de este proyecto de ley de comunicaciones antes de las elecciones de febrero del 2013? Yo les he planteado a los asambleístas lo siguiente, creo que es lo más equilibrado. Si tienen 63 votos para negar la ley, para archivar la ley, ya hicieron una prueba, pero bueno, pueden plantear una nueva moción de archivo, de negación, de votación negativa de la ley, artículo por artículo, y tienen 63 votos, me cambian el orden del día. Lo mismo, los que queremos aprobar la ley, si tenemos 63 votos estables, cambiamos el orden del día y votamos. Pero hacer una convocatoria, este momento, yo hice un pacto de honor. Pero eso voy, pero la oposición decía, cuando publicaron eso usted no reinstaló la sesión. Vamos al tema del malabarismo del comercio. Cuando Vicente Tayano dirigía el bloque del PRIAM. No, dirigía el bloque del PRIAM, pero además era el ponente de la ley orgánica de la función legislativa. Una ley que mereció el veto total del presidente. Que ya vamos a hablar sobre ese tema en el segundo bloque. Ya, esa ley, que fue el triunfo de la oposición sobre el oficialismo, como nos llaman a los asambleístas que somos del país, cuando ellos creyeron tener el control total de la asamblea, escribieron tal cantidad de barbaridades que por eso provocaron el veto total. Pero cuando Vicente Tayano dirigía la asamblea, y había un día que ellos faltaron, llegaron atrasados, yo qué sé, en esos acuerdos éticos que tienen que funcionar siempre, más allá de los cálculos, no estábamos 124 y podíamos archivar ese proyecto de ley que estaba elaborando la oposición. Yo suspendí la sesión porque había un acuerdo de que esa ley votemos, porque hay algunos artículos que nos habíamos puesto de acuerdo. Cuando estemos 124 personas, no estábamos 124. Esa misma lógica quedamos en aplicar a la ley de comunicación. Por eso
con 119 legisladores, yo no instalé una sesión y el comercio publicó. Ese era un acuerdo, ese día que ellos incumplieron, no yo. Yo convoqué en la fecha que les dije que iba a convocar, a que estén 124 asambleístas, tuvieron 119, ¿por qué no instalé la sesión? Eso no es malabarismo, Carlos, es que esas son las ligerezas que se hacen o por ignorancia o por mala fe. Las dos cosas a veces hasta concurren. Usted es el legislador, yo soy el entrevistador, claro, y le pregunto al amparo a lo mejor de mi tremenda ignorancia legislativa. Sí, pero yo no estoy diciendo ignorancia de usted. Yo sé que no se trata de mí. No, yo voy a hablar al amparo de mi ignorancia legislativa. Un acuerdo puede estar por encima de las normas legislativas en términos de que reinstalar la asamblea o convocar la sesión con los votos necesarios. ¿Por qué tener que llegar a un acuerdo de 124 presentes cuando simplemente se requiere el quórum necesario de acuerdo a la propia legislación de la asamblea? Así es, pero la lógica gana siempre más allá de los cálculos. Es decir, ¿qué significa legislar? No significa mandar a votar leyes que no tienen ningún futuro. Se supone que estamos ahí para hacer leyes, para hacer cambios, para desarrollar la Constitución, no para someter a votación proyectos que se quedan ahí. Si usted, con 119 legisladores presentes, me demostraba, y les desafío a todos los que publican este tipo de titulares para llamar la atención, tomen la nómina, si quieren les entrego, si no se acuerdan, les doy la lista de quienes estaban presentes, y pregúntenles de uno en uno, hagan un censo, ¿por qué habría votado usted, por la ley o contra la ley? Van a encontrar que no tienen votos ni a favor ni en contra. Los cristianos, durante siglos, llamaron a eso, que no se iban ni al cielo ni al infierno, se quedaban en un punto que no está en ninguna parte, que es el limbo. Y ya ni los cristianos creen. El Papa ya dijo que eso no existe, limbo. En el Ecuador hay cosas que se quedan en ninguna parte. Porque si usted tiene votos menos de 63 para negar la ley y tiene menos de 63 para aprobar, ¿qué papel hemos hecho si para eso no nos eligieron? Ya que usted invoca doctrina cristiana, señor presidente de la Asamblea, el Apocalipsis en la Sagrada Escritura dice o hay que ser frío o hay que ser caliente, no hay que ser tibio. Terminamos la primera pausa y al regresar venimos con un proyecto de ley que fue polémico y que tiene que ver con la ley orgánica de la función legislativa, que el presidente de la República en su accionar de colegislador vetó totalmente, lo que generó incluso una discrepancia con la Asamblea Nacional y específicamente con el presidente de la Asamblea. Venimos de inmediato. Bueno, gracias. Sí, y en el último. Ya, o sea que, ok, en total tengo 25, 15 y 10. Y ahí lo vamos ajustando en la marcha, porque hay bastante tela por cortar todavía. Estamos de vuelta, amigos televidentes, les recordamos, estamos en Pulso Político en este domingo 23 de septiembre. Estamos con el señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, el arquitecto Fernando Cordero, con quien estamos haciendo un análisis, una evaluación sobre el rol que ha cumplido la Asamblea Nacional en este periodo democrático. Señor presidente de la Asamblea Nacional, estábamos hablando de esa percepción de falta de independencia y falta de autonomía. Hace año y medio, si no me equivoco, tuve también la oportunidad de hacerle otra entrevista y en ese entonces yo le pregunté, cuando ya se hablaba del proyecto de ley orgánico a la función legislativa, que incluso la propia, algunos asambleístas lo pedían, asambleístas del propio bloque oficial lo pedían, y yo le hice la pregunta, en ese entonces, ¿este proyecto de ley tiene que pasar por el Ejecutivo, por cuánto el Ejecutivo es un colegislador? Y usted me dijo en ese momento, me acuerdo claramente, y lo tengo grabado en una entrevista que le hice en el programa Primera Hora en Cine Plus, usted me contestó en aquel momento, me dijo, no, porque este es un proyecto de ley que solo le atañe al funcionamiento de la Asamblea Nacional Legislativa. Sin perjuicio de aquello, el presidente de la República la vetó totalmente, lo que generó un conato de discrepancias entre usted y el señor presidente de la República. Ahí no queda marcado, en un momento dado, que la Asamblea Nacional perdió la capacidad de autorregularse. Bueno, eso fue en su momento motivo de una crítica, es decir, revisemos los hechos y veamos los antecedentes para, a lo mejor,
cada uno se dé su propia explicación, yo voy a dar la mía, por supuesto. Evidentemente. El antecedente es de que la oposición nos cambia el orden del día, se mueve la tradicional mayoría de la Asamblea y en un día terminamos con las noticias en todos los medios. Alianza País, el oficialismo, el gobierno, perdió su mayoría en la Asamblea. Ese fue el titular de... El festejo duró semanas para la oposición. ¿Qué nos ganaron ese día? Nos cambiaron el orden del día. ¿Cuál fue el cambio del orden del día? Que se haga constar en el orden del día el debate de la ley orgánica de la función legislativa. Tensiones dentro de la Asamblea, finalmente acepté eso que fue una decisión mayoritaria del Pleno y convinimos con la mayoría de la oposición que gobernaba ese tema en que necesitábamos un debate serio, profundo de la ley que ellos habían hecho. Como se hicieron mayoría coyuntural para hacerse cambio al orden del día, empezaron a poner barbaridades en la ley. La ley era indispensable modificarla, modernizarla, ajustarle a la propia experiencia de los primeros años de la Asamblea. Es indispensable todavía un cambio. Pero se fueron pasando, yo creo, de sus aspiraciones. Y ya no solo pensaban en mejorar la fiscalización, que era supuestamente el argumento de fondo de la oposición. Empezaron para asegurar los votos a ofrecerles tener más asesores, más asistentes, es decir, más burocracia. Solamente en las ofertas que les hicieron a los votos débiles, a estos que necesitaban para hacer mayoría, habían como 16 millones de incremento anual en remuneraciones. Ese tipo de cosas caen por su... aplicación de la ley orgánica, sí. La ley orgánica regula todas estas cosas, es decir, cuántos asesores, cómo es el tiempo de permanencia en la asamblea, cuántas horas se trabajan, cuánto ganan los asambleístas. Todo eso es un cambio radical, profundo, pero todavía quedan insuficientes, quedan más bien deficientes algunos elementos. Por tanto, la ley es fundamental. ¿Qué decía la Constitución? Ahí están las actas. La Corte Constitucional cometió ahí un error de prolijidad, de no hacer la interpretación constitucional que le pidió el presidente al amparo de los textos jurídicamente elaborados en la Asamblea Constituyente. Imagínense, le dio poder de veto al presidente sobre la ley, fundamentados en el artículo 138, sin leer el resto de artículos. O sea, ¿usted sigue sosteniendo entonces que el presidente no tenía la facultad de No debía tener. En este caso, expliqué los antecedentes. Yo podía políticamente justificarle al presidente porque no iba a ser un Frankenstein. Esa ley hecha por la oposición era tan absurda que realmente le hubiera terminado provocando un caos o la muerte cruzada pero si al perjuicia país. las barbaridades que pudo haber tenido ese proyecto de ley, de acuerdo a su criterio, no cabía la colegislación del presidente de la República. Entonces, en ese momento, Eso ya es con el pasado. error de la Corte Constitucional, se violentó los Sí, procedimientos en el constitucionales. Ecuador tenemos que irnos acostumbrando, así a uno no le guste, y yo eso dije el día que aprobó la Corte, es decir, di mi opinión, defendí la teoría y la tesis de que en la Asamblea Constituyente escribimos que la Asamblea tenía autonomía para darse su propia ley. Eso no fue interpretado. Pero una vez que la Corte dictó, yo tengo que pasar la página y eso es ley para la República. Coincido que no podemos vivir con tortícolis mirando hacia el pasado, pero del pasado y de los errores del pasado podemos aprender. Ahora, hay otras argumentaciones también. Por ejemplo, Gustavo Larrea, un ex coidiario y aliado de ustedes, dijo para una de las revistas que se publica semanalmente en la edición del 23 al 29 de abril, dice, Larrea considera que la objeción total llega en un proceso preelectoral como un mensaje claro. Correa, dice Gustavo Larrea, no quiere deliberación, sino un coro de áulicos, pues ni siquiera admite contrapunto político con sus asambleístas. Bueno, esas son opiniones políticas de un político y hay que leerlas como sale. Es decir, no van a decir que está bien todo lo que se hace desde el gobierno. Es decir, cuando estaban en el gobierno era el mejor gobierno del mundo.
ahora que están en la oposición, pues tienen que encontrar todos los defectos, pero esos son temas que yo respeto a las personas que emiten con claridad sus argumentos. Ese puede ser un argumento. Está planteando una estrategia, señor presidente. Sí, pero no creo que en este caso tengamos que desviar a la conveniencia política de un año electoral. A mí me parece que en cualquier tiempo, esta interpretación que hizo la Corte le trae problemas al propio presidente. Y ya que tuvo el presidente la oportunidad, ya que se dio la oportunidad del presidente de vetar la ley, le dije en su momento, de la forma más respetuosa, como compañero y como amigo, de que no le dieron a él toda la información. Yo entiendo la colegislación como la capacidad del presidente durante todo el proceso de formación de la ley de intervenir, no solamente los últimos 30 días. Lo mismo entiendo que la facultad de colegislación constitucional nos permite intercambiar opiniones con los que están trabajando en el veto. Queda un precedente jurídico ya. Está vetada la ley, hay como después de un año ponerla en votación. Si la Asamblea con mayoría de 83 votos insiste... ¿Vuelve a la colegislación del presidente? No, ya no vuelve, va directamente al registro oficial, pero yo jamás pondría, o por lo menos no votaría, pese a que hay cosas muy valiosas en esa ley, jamás votaría a favor de esa ley, porque tiene monstruosidades. El veto era justamente la mejor herramienta, el veto parcial, no el total, para corregir, inclusive esta preocupación nuestra. En algún momento necesitaríamos un programa entero, Carlos, y te ruego que lo busques en algún momento, para hablar de la ética parlamentaria, para que hagamos ahí una comparación de épocas. El presidente, que está muy preocupado de la ética, y nosotros también, creo que debería sentirse orgulloso de haber tenido una bancada legislativa y una asamblea, porque no hemos sido solamente los del país. Hay menos personas que las que existen dedos en una mano que le dañan el comportamiento ético a la Asamblea. El resto, los 120 asambleístas... De ahí la importancia del código ética. Entonces, ese código ética podía estar en la ley. Si el presidente tenía alguna contribución que hacer, en el veto podía hacerlo. Perdió esa oportunidad. Entonces. Ahora, señor presidente, pero estamos en medio de un proceso preelectoral y ya se está estableciendo ciertas estrategias, que incluso existen voces que dicen, vamos a apuntar a una estrategia en las provincias para quitarle mayoría y hegemonía al bloque oficial en la Asamblea Nacional, con la intención de reformar la Constitución y quitarle ese poder legislativo al gobierno ejecutivo, pensando incluso en un eventual triunfo en una reelección del presidente de la República. El mismo Gustavo Larrea dice, se viene constitucional, dice, para alcanzar mayor equilibrio de poderes, mayor democracia y poner un alto al autoritarismo. Y Diana Atamaín dice, pensar en una reforma sobre las atribuciones del presidente como colegislador puede ser viable precisamente para precautelar lo medular de la Carta Magna. Y continúa, es clara la movilización social en las regiones y también el diseño de estrategia electoral para cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Estamos ya en un proceso preelectoral. ¿Eso significaría entonces que la oposición está renunciando a la posibilidad de llegar a la presidencia de la República y está apuntando sus baterías a la Asamblea Nacional, fundamentalmente en las provincias, para quitarle esa hegemonía a bloque oficial, señor presidente? Dicen los medios de comunicación, por lo menos, que habrían prácticamente, como se dice en el deporte, han colgado los guantes antes de entrar a la disputa. Y esa podría ser. Bueno, los números no les dan para ser muy optimistas. Hay algunos candidatos que casi tienen que revisar si son candidatos o candidotes, porque realmente de apoyo pues difícilmente van a conseguir más apoyo popular, pero dejemos que eso se resuelva democráticamente. Lo que sí es evidente es que quieren seguir siendo, no oposición, ojalá habría oposición en el Ecuador, quieren seguir conspirando contra la posibilidad de cambio. Es una conspiración abierta. ¿Usted cree que al pueblo ecuatoriano le interesa ese titular pendenciero del comercio para desprestigiar a la Asamblea? Lo que se mueren de iras es que, pese a los titulares de 3 años continuos, justamente para desprestigiar a un poder del Estado, para querer hacer aparecer que el cambio es un regreso al pasado. Pese a todo eso, yo le he mostrado los números y vea la diferencia. Y ese es un mérito no de quien dirige la Asamblea, sino de toda la Asamblea, incluida la oposición. Ese comportamiento diferenciador del pasado está haciendo historia, está cambiando la relación. A la gente que le interesa, a la gente con la que dije, le interesan las leyes.
Todavía la gente no entiende siquiera de las leyes. Cuando los abogados nos dicen ahí con arrogancia de que la ignorancia de la ley no nos libera de su cumplimiento, sí, desde el punto de vista conceptual, jurídico, tienen razón. Desde el punto de vista comunicacional, no. Si la gente no conoce, no entiende. Por eso nosotros hemos creado nuevos mecanismos de comunicación con la gente. Hemos hecho realmente esfuerzos inéditos en el Ecuador para que la gente se acerque a la Asamblea y nosotros a ella, para que la ley justamente sea conocida en su propia formación, para que sean mejores leyes, a que realmente podamos desarrollar ilusiones, aspiraciones, sueños, pero además los principios que están en la Constitución. Esto es un proceso pedagógico donde todos hemos tenido que aportar y ahí creo que están las diferencias enormes con el Congreso, porque usted va a ver que se repite una constante. Yo tengo unos datos muy interesantes hechos de una investigación de la Flaxo con Ágora Democrática, liderados por Franklin Ramírez. Él, en ese libro que está por publicarse, que le llama Coaliciones Legislativas, muestra una cosa que no quieren ver, que no es cierto esto del oficialismo y la oposición, esas palabras de Paco Moncayo. Si él, cuando vea este libro, va a tener que reconsiderar estas palabras que dice que en la Asamblea hay dos grupos, los oficialistas y el resto. Más veces que votar en contra, es decir, parte de la coalición legislativa con la cual hemos aprobado las leyes más importantes, le incorpora a Sociedad Patriótica, a Paco Moncayo, a muchos grupos, obviamente unos evidentemente cercanos como el Partido Socialista, pero los números no dejan de decir, si nos ayudan aquí podemos ver de que apenas 6% de todo el trabajo legislativo no ha tenido votos, apenas el 6%. Hemos tenido votaciones con apoyo moderado, llamémoslo así. El 40% de las votaciones, el 40% de las leyes aprobadas se aprueban con 63 y 82, entre 63 y 82. Aquí un cambio, Carlos, esto es fundamental. Yo fui 4 meses diputado y puedo decir con plenitud de conocimiento. Antes del 2008, las leyes se diferenciaban en ordinarias, las que se aprobaban con mayoría simple, orgánicas, las que se aprobaban con mayoría absoluta. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? En un grupo de 100 diputados del Congreso se instala la mitad de 51, 26, más de la mitad. Con 26 personas se aprobaba una ley ordinaria. ¿Cuántas leyes orgánicas y cuántas ordinarias? El 95% de las leyes son ordinarias, el 5% son orgánicas. En el Ecuador de hoy, las leyes orgánicas y las ordinarias se aprueban con el mismo número de votos, mínimo 63. La Asamblea ha tenido el 40% de las leyes, hemos aprobado con entre 63, que es lo mínimo, y 82. Lo que me quiere decir es que hubo más votos del bloque oficial y por tanto llegaron a ciertos acuerdos. Hay más que, no somos apenas, en el mejor momento fuimos 59, ahora somos 50 más, en el mínimo caso, y llegamos a 82. Ok, señor presidente, por efectos de tiempo tengo que correr, señor presidente, sí. Y tengo que, y vamos a terminar este bloque con el reportaje que nos ha preparado María José Cáceres para ver qué le falta a la Asamblea por realizar. Hemos hablado sobre ciertos temas polémicos, pero ahora veamos qué queda pendiente en la gestión de la Asamblea Nacional. El desarrollo normativo de la Constitución es una garantía importante para el ejercicio de los derechos fundamentales, por lo que se vuelve indispensable la evaluación de la gestión de la Asamblea Nacional en nuestro país. Demostrado algunas cuestiones que no se veían anteriormente. Por un lado, un alto nivel de disciplina partidista. Cuando uno observa los porcentajes de apoyo a la gestión del Parlamento, se trata de los porcentajes más elevados en el último periodo democrático. La Asamblea Nacional es la representación proporcional de la población y su voluntad política. Por lo tanto, deberá direccionar su trabajo legislador según la voluntad del pueblo soberano y sus demandas, en términos de la Constitución aprobada por la mayoría de ecuatorianos en el 2008. La Asamblea tiene una gran deuda con la ciudadanía. Tiene una deuda, repito, por dos lados, al menos. Uno, por el mandato constitucional, y la segunda deuda es con
respecto a la consulta que se realizó el año pasado. Digamos que todavía falta un trabajo de planificación de la agenda legislativa con un cierto horizonte temporal que permita reducir la incertidumbre en la aprobación de leyes, ¿no? Una de las principales preocupaciones se centra en la consolidación de la nueva institucionalidad del país. Es así que de agosto del 2011 a julio del 2012, orientadas al desarrollo social y productivo. Sin embargo, se continúa cuestionando si su gestión global está orientada al fortalecimiento de la participación efectiva de la ciudadanía en la construcción de las leyes. Nosotros tenemos una posición firme como bloque en el sentido de apoyar todo aquello que permita que la Asamblea y los asambleístas cumplamos con el mandato popular que tenemos. En este escenario, persiste además la preocupación por la aprobación de otras tantas leyes de álgido debate que han transitado por la Asamblea Nacional sin llegar a los consensos adecuados. Que la Asamblea debe cumplir, entre otros proyectos, por ejemplo, con la ley de comunicación, lo que tiene que ver el Código Integral Penal, la ley de aguas. Hay varios proyectos que están rezagados, la ley de coordinación indígena con la justicia ordinaria, reformas a la ley de inquilinato que hoy vamos a debatir, reformas a la ley de Contraloría, es decir, una serie de proyectos que no pueden quedar inconclusos y que por el contrario debemos cumplir de acuerdo a nuestras obligaciones. Otro de los aspectos que están pendientes en la Asamblea Nacional es el Código de Ética propuesto por el Ejecutivo. Si bien este órgano del Poder Legislativo tiene mecanismos para sancionar las conductas inapropiadas de los parlamentarios, la propuesta va más allá. Cuando se habla de un tema ético, se habla de un aspecto sumamente amplio, pero obviamente lo ético es aquello que está reñido con la moral, con las buenas costumbres. Por ejemplo, si yo no asisto nunca a la Asamblea Nacional, creo que no es ético el que siga siendo asambleísta. Más que un código de ética que tiene que ver con cada uno de los asambleístas, de los legisladores, lo que en una asamblea se tiene que hacer es tejer alianzas. Por ello, la ciudadanía espera que se extiendan espacios integrales de participación y debate, donde las diversas orientaciones al interior de los movimientos y organizaciones políticas planteen candidaturas en esta fase preelectoral. Me parece que además es fundamental abrir mucho más el debate legislativo a los actores sociales. Me parece que tampoco se han dado los pasos, digamos, necesarios y suficientes como para involucrar a otros actores, hacer posible que haya una gran discusión nacional, como ha sucedido en Argentina. Para Pulso Político, María José Casares. Gracias, María José. Hago la corrección, es Casares, no Cáceres. En todo caso, así hemos terminado este bloque y al volver, vamos con una tarea pendiente, que es el tema de la fiscalización. Sigan nuestra sintonía. Estamos de vuelta, amigos televidentes, y ya estamos en el último y tercer bloque. Nos quedan apenas 5 minutos, así que voy directamente al grano. Señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, arquitecto Fernando Cordero, una de las grandes críticas que ha tenido la Asamblea Nacional tiene que ver con el tema de la fiscalización, y para muestra un botón. El caso DUSAC, dicen los medios de comunicación, está aterrizando a la Asamblea Nacional, y en efecto ya está aterrizando a la Asamblea Nacional, y el asambleísta César Montúfar dice que por cuanto usted le dio los argumentos al señor superintendente de bancos, doctor Pedro Solines, para que no envíe el informe de gestión de COFIEC por este crédito que supuestamente se han cometido irregularidades sobre los $800.000. Paco Moncayo dice es inaudito. Hable a nombre de la Asamblea Nacional y diga que no se puede enviar ese informe de gestión de COFIEC. Señor presidente. Que nos antecedieron, y para cerrar el capítulo también nosotros con estos números, si la Cámara ve estos datos, son muy importantes para dejar para una continuación en algún momento. Y me comprometo a eso. Sí, el 30%, o sea, una de cada 3 leyes, se han aprobado con más de 101 votos. ¿De qué coaliciones estamos hablando? ¿De qué alianzas? Usted lo que dice ya han existido. O sea, de todas formas, si la gente votara así, si no les mandaran los jefes de bloque a votar contra su conciencia, muchas leyes estarían ya aprobadas. Ya estarían ahora aprobadas. La ley de comunicación, la ley del agua, la ley de tierras, una cantidad de leyes. Por efectos de tiempo vamos a la
ojalá, y públicamente yo reclamo a todos los organismos de control del Estado, y la Asamblea tiene que hacer lo que tenga que hacer, pues que se esclarezca, no puede quedar la sombra de la duda de este préstamo de $800.000 a un extranjero argentino, por importante que sea. Sin contragarantías reales. Bueno, eso está entero de investigarse, de profundizarse. No puede, simplemente porque se tiene la coalición que tiene el asambleísta Montúfar, con los medios hay que investigar también. ¿Cómo así logra poner la agenda con una rueda de prensa ridícula el día de ayer, donde dice, ¿qué le contesto yo al superintendente de bancos? Que primero no tenía ni para qué preguntarme, el día que me preguntó, yo no le he contestado, le he dicho que ya que pide una opinión jurídica de la Asamblea, le traslado, le anexo un texto escrito por el asesor jurídico, que no es como dice el asambleísta Paco Moncayo, es decir, estar de candidato, estar en contra del gobierno no significa ser ligero, y normalmente Paco Moncayo no es de los ligeros, pero esta vez va a tener que revisar las leyes para rectificar lo que él ha dicho. No es inaudito, asambleísta Moncayo, es absolutamente ético y jurídico leer las leyes y escribir para que los que somos personas que estamos obligados a dar ejemplo de respetar las leyes, los respetemos, pues. El asambleísta que pide la información tiene que saber lo que pide. Si aquí no está ni de por medio el sigilo. No está de por medio el sigilo. Es decir, en la carta del asesor jurídico no habla del sigilo. Habla también porque, entre otras cosas, las leyes protegen también el sigilo bancario. Pero un y acto... el sigilo se va a la cárcel nomás. Eso se dice también en la carta o en las leyes ecuatorianas, porque la carta del asesor jurídico, el texto del asesor jurídico, es un compendio de las leyes. Pero ¿qué es lo que se equivoca el asambleísta? Sí, en donde es víctima de sus propios errores, de sus propias limitaciones, de su propia ignorancia. Señor presidente. Concreta que emitan los funcionarios y empleados de la Superintendencia de Bancos en ejercicio de las funciones de control y vigilancia serán escritos y reservados, asambleístas. Escritos y reservados, por tanto no pueden ser accesibles. Eso no lo digo yo, pues cambien la ley. Modifiquen la Constitución, no le acusen al asesor jurídico de la Asamblea, al doctor Javier Encalada, que lo que ha hecho es transcribir esto. El superintendente de bancos puede darnos toda la información, pero lo que no puede es violar la ley. Y él sabrá qué nos da y qué no nos da. Lo que sí, más allá de las limitaciones, de las reservas y de todas las restricciones, el Ecuador necesita un baño de transparencia y de verdad en el asunto de COFIEC. No vamos a quedarnos tranquilos, pero que por favor, los que se sienten fiscalizadores, los que critican al resto porque no fiscalizamos... Señor presidente, ya para terminar, si es por favor, por lo menos aprendan qué es lo que tienen que hacer. Si es confidencial y es reservado y así lo dice la ley, entonces, ¿cómo descubrir un hecho de corrupción? ¿Cómo poder acceder a la información como jueces para que se pueda determinar? Sí, pues, los jueces, el jueces fiscal, civiles. El fiscal de la nación puede pedir toda la información. A usted, a mí, nos pueden intervenir hasta los teléfonos, nos pueden intervenir sus cuentas. El sigilo queda hecho pedazos, justamente así dice la ley. El sigilo dentro, y los jueces pueden pedir que se viole el sigilo porque están amparados por la ley. Pero lo que no puede es pensar, usted hizo en esa antecedentes de bloque aparecer el tema del código de ética que vamos a conversar en otra oportunidad. Pero ahí justamente lo que está viviendo está absurdo la Asamblea es de que hay legisladores que fueron elegidos para